Bien, queridos alumnos, vamos a hablar esta vez de populismo. Nos vamos a centrar en América Latina y vamos a partir definiendo el concepto de la clase que viene. Vamos a mirar el desarrollo político de América Latina. La clase que viene, como les digo, es, como les ha quedado claro en los mails que les he mandado, es la última clase. Por lo tanto, este es el penúltimo video que les envío. Bien, cuando hablamos de populismo tenemos que tener en consideración que es un fenómeno que ha como renacido en el debate político mundial. No solo en América Latina, sino que en todas partes han surgido movimientos y liderazgos populistas. Por todas partes, desde las Filipinas de Rodrigo Duterte hasta Estados Unidos de Donald Trump, pasando por países de Europa y países africanos incluso, ¿no es cierto? Entonces, este es un fenómeno global, dentro de una tendencia global, dentro de la cual se inserta también América Latina. Ahora, hay que decir que América Latina tiene una larga tradición de populismo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, es un lugar casi como especial para estudiar e identificar este fenómeno. Ahora, pese a que el populismo es un fenómeno de larga data, como dijimos, y un fenómeno que se ha manifestado durante mucho tiempo y en muchos lugares, no hay una definición clara de populismo. Y una de las razones es que los líderes populistas tienden a no identificarse a sí mismos como populistas. Nadie quiere ser llamado populista. El populismo es más bien una acusación que otros lanzan sobre los que son populistas, que es un reconocimiento propio de ellos. Entonces, no hay una definición clara de populismo a partir de esa constatación. Ahora, dos autores, profesores, uno que se llama Cas Madu y otro Cristóbal Rovira. Cristóbal Rovira es chileno, profesor de la Universidad de Huertales, han tratado de buscar una aproximación y han encontrado múltiples definiciones de populismo, cuatro las más clásicas y después ellos aportan una propia, ¿no es cierto? La más clásica es una, la de Néstor Laclau y Chantal Mouffe, que es una teoría neomarxista donde ven al populismo como una fuerza emancipadora del pueblo contra una élite corrupta, descuidada, que no le presta demasiada atención y que más bien lo ha desplazado al pueblo. Es una suerte como de emancipación del pueblo respecto de una situación de postergación que ha debido soportar de parte de la élite. Otros lo ven como de una perspectiva socioeconómica, como Rudyard Dornbusch, norteamericano, y Sebastián Edwards, un economista chileno, que dicen que básicamente el populismo lo que es una política económica irresponsable, que no se fija en costos y simplemente gasta y termina provocando daños graves como hiperinflación y déficits fiscales, incluso bancarrotas o defaults, como estamos viendo en algunos países de nuestra región, Argentina, en estos mismos momentos. Otros van a argumentar que el populismo es una estrategia política utilizada por un tipo específico de líder, que en realidad el populismo depende de un líder carismático. Donde está ese líder carismático y quiere actuar de manera populista, ahí existe populismo. Si no hay ese líder carismático, no habría populismo. Finalmente, lo que dicen es que el populismo es una suerte de forma de liderazgo. Y por último, quizás la más usada de todas, es que el uso que ellos denominan como folclórico del término populista, que sería un uso que lo que pretende es ridiculizar y apuntar a un político poco profesional, un político poco convencional, que usa mecanismos poco convencionales, sorprendentes, raros, para llamar la atención. Y en ese sentido, por ejemplo, un Joaquín Lavín en Chile tendría esas características de populista, porque habitualmente trata de sorprender para llamar la atención y así atraer el favor del público. Ahora, ellos dicen, todas estas explicaciones son válidas y tienen asidero en la realidad, pero ellos aportan una propia. Entonces ellos dicen, el populismo, su propia definición es una ideología que ellos llaman con un centro débil. Esto quiere decir que no es una ideología fuerte que responda a todas las inquietudes sociales, políticas, económicas de quienes la sustentan, como sí ocurre con el marxismo, el liberalismo o la socialdemocracia, sino que esta es una ideología con un centro débil que considera que la sociedad se encuentra en último término separada en dos campos homogéneos y antagonistas, el pueblo puro por un lado versus la élite corrupta en el otro lado. Y entonces dicen que la política debería ser una expresión de la voluntad general del pueblo, más que de las élites. Estos son antielitistas, y en esta disputa entre élite y pueblo, el populismo, según Madu y Rovira, siempre se inclina por el lado del pueblo. Chantal Delsol, que es una intelectual francesa, ha escrito un libro muy influyente que se llama Populismo es una defensa de lo indefendible. Ella lo que hace es ponerse del lado de los populistas, defiende a los populistas. Y dice, en realidad, los populistas son una reacción muy legítima y válida del pueblo en general, de la gran masa ciudadana,
contra las ideologías totalizantes, generalizantes, globalistas, cosmopolitas, que han tratado de progresistas, que han tratado de imponer las élites al pueblo. Y el pueblo se ha dado cuenta de este esfuerzo de la élite por imponer sus propias ideas y se ha rebelado. Entonces el populismo para ella es una rebelión legítima del pueblo, de las masas, que quieren volver a lo particular, quieren volver a lo pequeño, digamos, ya no quieren estas grandes entelequias que ofrecen las élites progresistas, internacionalistas, globalistas, etc., sino que lo que quieren es volver a la nación, volver a la religión, volver a aquello que es lo particular, a la familia, a las cuestiones que ella considera como necesarias y naturales en el ser humano. Entonces, esto es para ella el populismo es una reacción conservadora, por lo menos en la versión que estamos viendo hoy día. En América Latina, cuando hablamos de populismo, hablamos de un movimiento, como dije, muy arraigado. Hay quienes hablan de que desde 1910 hay populismo en América Latina, hay un populismo muy arraigado, y Alan Knight habla, que es un profesor inglés, ¿no es cierto?, muy dedicado al estudio de América Latina. Él habla de un populismo prematuro, un populismo clásico y un populismo tardío, separando entre 1910, que sería el primero, hasta 1980, 1990. Como él hizo esto en los 90, probablemente dejó fuera, sin duda, lo que ha pasado más recientemente. Así que, sin duda, que habría que incluir en esa clasificación de populismo a los populismos de Carlos Menem en Argentina, Alberto Fujimori en Perú, al populismo de Hugo Chávez, por supuesto, al de Daniel Ortega, al populismo también de Jair Bolsonaro, de Nayib Bukele, que es el presidente de Ecuador, y por supuesto también el populismo de Andrés Manuel López Obrador en México, que son presidentes actuales. Coyum Yambial y de Ramón, que son tres historiadores chilenos, dicen que la mejor manera de identificar qué tipo de populismo enfrentamos es definirlo por su origen. Entonces dicen que hay populismos que emergen de revoluciones, como el mexicano, el boliviano, la revolución cubana o la revolución sandinista en 1969. Hay otros que emergen de procesos democráticos, como la Unidad Popular en Chile en 1973, o el Frente Popular en Chile en 1973, o el triunfo de Perón en 1946 en Argentina. Y por último, algunos populismos que nacen de golpes de Estado, como Velasco Alvarado en Perú en el 68, como Getúlio Vargas en Brasil en 1930, etc. Ahora, todas estas prevenciones, lo que tenemos que ver es que cuesta mucho definir el populismo, y que al tratar de definirlo siempre se deja algo afuera. Y eso es lo que pasa con la definición que ustedes leyeron en el texto del Pueblo soy yo de Enrique Krause, que es una definición que hace un listado, un decálogo de características. Krause es un tipo muy crítico del populismo, entonces deja cosas fuera. Y todas sus definiciones son críticas, ¿no es cierto? Gastan mucho, fabrican la verdad, utilizan discrecionalmente los fondos públicos, movilizan permanentemente a los actores sociales, usan el clientelismo como fuerza política para traer apoyos, desprecian el orden legal, debilitan las libertades propias de la democracia, etc. Claro, es un tipo muy crítico del populismo y deja fuera algunas otras cosas como el nacionalismo y el antiimperialismo, el eficientismo del populismo, su ánimo de fundar un nuevo régimen y su origen muchas veces en una crisis del modelo antiguo. Y de hecho eso es lo que ocurre en América Latina. En América Latina hay una suerte de ciclo político entre populismo y democracia, donde las democracias se asientan por un tiempo, pero luego entran en crisis. Esas crisis generan una reacción populista, se organiza un régimen populista, ya sea democrático o autoritario. Ese mismo régimen autoritario tiene un auge y luego una decadencia, una nueva crisis, y esa crisis da origen a un sistema democrático, y así seguimos el ciclo, ¿no es cierto? Hay un ciclo político que se repite en nuestra región. Bien, hasta aquí vamos a quedar hoy. Esperemos juntarnos el próximo viernes por última vez. Les envío un gran saludo y nos queda muy poco, la última clase solamente. Hasta luego.